Que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté en cada uno de ustedes, en sus vidas y en sus hogares. Este es Mundo Cristiano, programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la Espaillat 86 en la ciudad de La Romana, y yo soy el pastor Alvin Carrasco. Algunas informaciones que queremos dar, y es que nuestros contactos de WhatsApp ya están disponibles en el 809-556-4337. Ahí puede escribirnos, hacernos preguntas, comentarios, etcétera, etcétera. 556 con el 809-4337. También queremos decirle que ya nos estamos reuniendo cada martes con la enseñanza de la palabra de Dios bajo el tema verdades bíblicas. El martes pasado estuvimos tratando primero tratamos el tema del pecado y después tratamos el tema del arrepentimiento. La próxima semana entonces trataremos el tema de la sangre de Cristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que las puertas están abiertas y son bienvenidos para estar con nosotros cada martes desde las 6:30 de la tarde. También nos reunimos cada jueves a las 6:30 y los domingos a las 8 de la mañana nuestra escuela dominical y a las 10 de la mañana nuestro servicio de acción de gracia. También nos estamos reuniendo por Zoom todos los lunes, miércoles y viernes solo para orar. Allí estamos solo orando por nuestro país, por el mundo, por los gobernantes, por los cristianos y por los que no son cristianos también, por los enfermos, para que la gracia, la misericordia y la voluntad del Señor sea sobre ellos. Bien, vamos al tema que nos compete. Durante varias semanas hemos estado trabajando un solo tema que es sobre una iglesia saludable, cómo trabajar una iglesia saludable. Usted sabe que cada jueves aquí en Mundo Cristiano es la responsabilidad, es el trabajo del pastor poder dar estos anuncios pastorales o poder traer un diálogo para pastores y líderes. Así que esto para nosotros es importante y hemos trabajado durante mucho tiempo ya el tema de una iglesia saludable, tomada del libro del hermano Mark Devers, que se llama Una Iglesia Saludable, donde trabajamos 9 principios básicos. Dije que la semana próxima voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos tratado. Sin embargo, el día de hoy quiero tocar el punto que vengo tocando desde la semana anterior, hablando de los ministerios dentro de la iglesia que sirven como apoyo a la guía pastoral. Otra vez más, es básicamente el liderazgo bíblico eclesiástico. Cómo trabajar o qué condiciones tienen que tener estos ministros para ser apoyo, ser guía al trabajo pastoral. Ningún pastor puede trabajar solo y de hecho no es bueno que un pastor trabaje solo o que tenga síndrome, como se dice normalmente aquí en el país, síndrome de Bugs Bunny. Había un capítulo de esta serie animada de Warner Brothers, que era de Bugs Bunny, donde había un capítulo de que él jugaba béisbol contra un equipo y el tema era que él era el primera base, el segunda base, el shortstop, la tercera base, todos los files, el catcher y el pitcher. Bugs Bunny era el que cubría todas las bases. Él pichaba e iba y quechaba, atrapaba la bola, iba y fildeaba y hacía todas las cosas. Bien, hay pastores actualmente en las congregaciones que también tienen síndrome de Bugs Bunny. Ellos quieren jugar todas las bases y esto no es, número uno, no es saludable ni tampoco es beneficioso para el desarrollo y crecimiento de la iglesia. Para eso Dios nos ha dejado bien planificado un liderazgo bíblico centrado en la palabra de Dios con algunas condiciones. Y eso es lo que queremos tocar en este día.
La palabra de Dios nos muestra que existían ancianos, que existían obispos y que existían diáconos dentro de la iglesia. Y no estaban ahí simplemente para ser mencionados por la palabra de Dios, sino que era algo funcional. Y eso es una idea que Dios nos da, es una idea que Dios trabajó desde Jesucristo para su iglesia, para que el pastor no cargue solo la iglesia, porque la iglesia en alguna medida llega a ser como un invento de un hombre, y eso es lo que no se quiere. La iglesia es de Jesucristo y Jesucristo dirige su iglesia por los dones dados y por los ministerios que es puesto en cada uno de los que dirigen la iglesia del Señor. Yo quiero comenzar con un pensamiento de Ralph Waldo Emerson que dice que las ideas han de obrar a través de mentes y de brazos de hombres buenos y valientes, o no serán nada más que sueños. Lo que Emerson quería decir aquí es que las ideas obran a través de hombres y brazos, a través de mentes y brazos que sean fuertes y valientes. Fíjense que está hablando en plural. Porque si no se trabaja a través de esto, entonces lo único que serán es sueños. También hay un pensamiento de Winston Churchill que dice, valor es también lo que se requiere para sentarse a escuchar. Y la iglesia del Señor también debe ser conformada por hombres de este tipo, que tengan estas características, que tengan este arte, porque escuchar a otros es un arte. Así que a quien Dios llama para ocuparse de la inspección de su iglesia, del trabajo de la iglesia, es hombres que tengan características especiales. De hecho, cuando la palabra de Dios menciona en el libro de los Hechos que se escogieron hombres porque había una discusión por el tema de la alimentación a las viudas, una de las características que se da allí es que no una característica, debían tener 3 características los hombres que iban a ser escogidos para servir en las mesas. Y pudiéramos decir, un trabajo tan simple como servir en las mesas, servirle a los pobres, a las viudas, debía contener 3 características. Las características que cita la palabra de Dios en el libro de los Hechos es que debían escogerse hombres que sean de buen testimonio, número 1, número 2, llenos del Espíritu Santo y número 3, llenos de sabiduría. Es decir, los que debían ser escogidos, que era la palabra que se usaba era diáconos, o los diáconos, que eran los servidores, los que debían ser escogidos tenían que tener estas 3 características: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Bien, y esto queda como referencia para nosotros el día de hoy, porque muchas veces nosotros los pastores, al momento de escoger a alguien para ponerlo a cargo de un servicio, no estamos tomando las características bíblicas, lo que la Biblia nos enseña, para colocar a hombres idóneos a hacer un trabajo que se necesita que tengan estas 3 cualidades. La Biblia habla, Pablo escribiéndole a Timoteo, habla en el capítulo 3 sobre 2 servicios dentro de la iglesia. Uno era el episcopo, que se traduce como obispo, que era encargado de la inspección. Al obispo también se le llama anciano en la palabra de Dios. ¿Ok? Es importante que entendamos esto. Al obispo se le llama anciano, y esto lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Y el otro era el diácono, o más bien el ayudante. Y tenían características que a medida que el tiempo pasó y a medida que la iglesia creció, las características de ambos, tanto del obispo como del ayudante, fueron creciendo las responsabilidades. El diácono o ayudante, su trabajo, y cuando hacemos una comparación, los cuadros comparativos, tanto del diácono como del obispo, ambos tenían prácticamente las mismas, se necesitaban las mismas cualidades para ambos. Por ejemplo,
Al obispo debía ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no golpeador, no iracundo, no avaro, buen gerente de la casa. Ojo, porque esto debe prestarse, que atienda bien su casa. Entonces, aquí debe ser buen gerente de su casa, un buen guía para sus hijos y, por último, de buen testimonio. Recuerde lo que decía al principio, tener un buen testimonio, estar lleno del Espíritu Santo, que era lo que se le exigía, y estar lleno de sabiduría. Sin embargo, al diácono debía ser irreprensible, igual que el obispo, marido de una sola mujer, igual que el obispo, sobrio, igual que el obispo, sin doblez. Al obispo se le llamaba prudente, debía ser honesto, al obispo se le llamaba decoroso. Debía ser no dado al vino, igual que el obispo, debía ser no codicioso de ganancia deshonesta, igual que el obispo, de buen gerente de casa, buen guía para sus hijos y por último, de buen testimonio. Había cosas que al obispo se le exigía que al diácono no se le exigía. No se le hablaba de la avaricia al diácono, no se le hablaba de la ira, no se le hablaba de golpear, de ser un golpeador, de alguien que ofende a los demás, no se le hablaba de ser hospedador, ni tampoco se le exigía al diácono a ser apto para enseñar. Porque recuerde que el diácono era un ayudante. Ahora bien, al obispo, que es lo mismo que el anciano, sí se le exigía ser apto para enseñar, apto para exponer la palabra de Dios. Pastor, y esto se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 3. Sin embargo, también Pablo, hablando directamente a los ancianos, aquí usa la palabra anciano, le está diciendo en 1 de Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernen bien, que sean tenidos dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Eso qué quiere decir, pastor? ¿Habían diáconos que se dedicaban a otras cosas que no eran trabajar, que no eran predicar y enseñar? Sí. Dentro de la iglesia habían diáconos que se dedicaban a administrar, que se dedicaban a aconsejar. Pero aquí se está refiriendo básicamente a aquellos que se dedicaban a predicar y a enseñar. Cuando Pablo, y esto era importante para la iglesia, porque el diaconado el obispado o los ancianos fueron fuente vital para el desarrollo, crecimiento y para que la iglesia se sostuviera en el tiempo. Por eso cuando Pablo le escribe a Tito, le está diciendo, por esta causa te dejé en Creta. Tito capítulo 1, versículo 5, le dice, por esta causa yo te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente. Número 1, te dejé en Creta para... Número 1, corregir lo deficiente. Número 2, establecer ancianos en cada ciudad. Y aquí donde venía el trabajo del anciano o del obispo, que era lo mismo, anciano u obispo, era cada anciano o cada obispo, su trabajo básico era, según el ordenamiento bíblico, era guiar una ciudad, estar en una ciudad, vigilar la iglesia, supervisar la iglesia en una ciudad. Pero en una ciudad podían haber varias iglesias. Sí, habían varias casas donde los hermanos se reunían. ¿Y quiénes eran los encargados de esas casas? Es ahí donde entran los diáconos. Cada casa donde se reunía la iglesia, recuerden que no había templo, amados hermanos. Estaban las casas, los cristianos se reunían en casas, allí se reunían, cantaban al Señor, adoraban al Señor, hablaban la palabra por medio de testimonio de lo que Dios había hecho en su vida, y eso era lo que nosotros conocemos como el culto nuestro el día de hoy. Así lo hacían ellos. Sin embargo, tenían ellos una supervisión constante. Los diáconos, que eran los que atendían más bien las iglesias locales, los diáconos eran los pastores locales y los ancianos o obispos eran los pastores de la ciudad, ¿ok? Los ancianos, y esto se extendió durante más de 400, 500 años en la iglesia de Jesucristo, sobre todo en las partes donde más creció la iglesia, en toda Grecia y Asia Menor, y sobre todo hacia el norte.
y también hacia la parte de Egipto, sobre todo la iglesia de Antioquía en Egipto, y la iglesia de Alejandría, ¿ok? Los coptos, más bien. Entonces, los ancianos aquí estaban encargados de las ciudades, por eso Pablo le escribe a Tito y le dice, tu trabajo también es vigilar esos ancianos, establecer ancianos, así como yo te mandé, le dice. En el capítulo 2 de Tito, versículo 2, le dice, que los ancianos sean hombres sobrios, sean serios, sean prudentes, sean sanos en la fe, sean sanos en amor y sean sanos en paciencia. Mire lo que se le exige a los ancianos. Pero no solo Pablo habla de los ancianos, también Santiago habló de los ancianos. Cuando decía, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Y aquí hacemos una diferencia, porque a medida que la iglesia creció, se hizo necesario tener más ministerio y más supervisión. Entonces, una cosa era el establecer ancianos u obispos en la iglesia y otra cosa eran los ancianos dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia se le llama ancianos a aquellos que son hombres y mujeres que tengan buen testimonio, que sean hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Estos son los ancianos de cada iglesia local, que es un grupo que siempre está ahí ayudando al pastor, aconsejando al pastor. Es lo que básicamente nosotros llamamos los líderes de la iglesia. Pastor, ¿se puede nombrar a alguien en un liderazgo de la iglesia que no tenga estas características? Sí, se puede nombrar, todo el mundo lo hace. Sin embargo, no es lo bíblicamente correcto. Y nosotros en este aspecto, mi consejo en este aspecto, sobre todo a los pastores, es que al momento de escoger a alguien para ponerlo al frente de un ministerio dentro de la iglesia, lo más adecuado es irnos a la palabra de Dios, y así lo aconseja Mark Dever en este libro. Irnos a la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios que nos ayude a escoger los hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. No me voy a cansar de decir eso, porque cuando no hacemos eso, entonces a la persona que le estamos dando autorización es una persona que en vez de hacer avanzar la iglesia, lo que hace es retrocederla. Y toda la planificación que hicimos, sea de predicación, sea de trabajo en el templo, sea de evangelismo, sea de enseñanza, al no tener la persona idónea, correcta para hacer ese trabajo, entonces lo que hacemos es estropearlo. Santiago habló acerca de los ancianos, pero se refiere a los ancianos de las iglesias locales. También el apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 1, habló a los ancianos, y esto fue un ruego directo a los ancianos, cuando les dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y aquí se refería a los hombres y mujeres, una vez más, repito, que eran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo que soy, que sois también participante de la gloria que será revelada. El apóstol Pedro, miren cómo empieza este capítulo 5. Le está diciendo, óigame, ustedes son participantes de la gloria que será revelada. Ahora, ¿qué es lo que quiero rogarle? Que apacienten la grey de Dios. Y aquí se refiere no solo a los ancianos locales con los diversos liderazgos a los ministerios que le ha sido dado. Por ejemplo, se le puede hablar aquí como anciano a la líder de las damas o al líder de los jóvenes o al líder de cada ministerio. Es un anciano de la iglesia local, entiéndalo. El líder de cada ministerio es un anciano de la iglesia local y el anciano principal es el pastor. ¿Puede el pastor dirigir solo? Sí puede, pero no debe. Porque la iglesia del Señor Jesucristo no debe dirigirse sola. Para eso Jesús vino a enseñarnos, Él como modelo, que Él no lo hizo solo. Él estableció a 12 que estuvieran con Él, y lo correcto entonces es que el pastor entienda que Él no debe seguir con el complejo de Bugs Bunny o ser el que toca todos los instrumentos en la orquesta, sino que Él debe capacitar, preparar a todos los líderes para que ellos también le ayuden con
la música perfecta y que todos puedan tocar un instrumento y darle responsabilidad. El apóstol Pedro le dice a los ancianos, les ruega más bien a los ancianos, diciéndole, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Esto no se trata de quién tiene más fuerza o quién tumba más pulso, amados hermanos. No por fuerza, sino que la grey de Dios debe apacentarse voluntariamente. ¿Por qué no por fuerza? Porque tú no moriste por la grey de Dios, pastor. Tú no moriste. Tu trabajo es el guiar, el dirigir, el apacentar la grey de Dios. Y no debes hacerlo por fuerza o por obligación, sino debes hacerlo, dice el apóstol Pedro, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, porque la verdad es que hay muchos hoy dirigiendo la grey de Dios por ganancia, por el salario que se le paga, por el diezmo que percibe de los hermanos, por las ofrendas que le dan. Y entonces no se dan cuenta de que esta es una ganancia deshonesta por el hecho de que no has trabajado lo suficiente para recibir lo que te están pagando. El apóstol Pedro dice, no es por eso, sino que debe ser con pronto ánimo, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado. Y esto se da mucho el día de hoy en el pueblo de Dios. Muchos que se aprovechan de la grey de Dios y tratan, si prestáramos atención a los consejos que el apóstol Pedro nos da sobre este aspecto, tendríamos más cuidado. El apóstol dice, sino siendo ejemplos a la grey. ¿Y cómo se es ejemplo a la grey? Sufriendo a la grey. Si se llama a una oración, que seas tú el primero que esté orando. Si se llama a una enseñanza, que seas tú el que esté ahí listo para hacerlo, anciano. Si se llama a una ofrenda, que seas tú el primero que saque tu ofrenda, porque se trata de eso. Y cuando aparezca, dice el apóstol Pedro en el capítulo, primera carta, capítulo 5, versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ustedes ven cómo se adecúa todo esto. ¿Cuál es el llamado que hace la palabra de Dios? El objetivo mayor aquí es la obediencia. Primero, que el anciano o el obispo obedezca a la palabra de Dios. Y segundo, los demás se someterán al anciano y al obispo que obedecen la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando el anciano o el obispo no tienen respeto de la palabra de Dios? Bueno, pues querrá que la gente, querrá apacentar la grey, como dice el apóstol Pedro, con fuerza. Querrá apacentar a la grey, no cuidando de ella, sino teniendo señorío de ella. Y entonces, cuando venga el pastor de los pastores, él va a tener que dar cuenta de lo que hace. Básicamente es lo que Mark Dever está expresando en su libro, Una iglesia saludable. También yo quiero recomendar un libro escrito por Nehemiah Cox. Nehemiah Cox fue escrito en el siglo XVII este libro, pero es una joya. Se llama Ancianos y Diáconos Bíblicos. Anótelo, por favor. Yo creo que se puede encontrar en internet. Se llama Ancianos y Diáconos Bíblicos, escrito por Nehemiah Cox. Entonces, lo que básicamente está hablando Mark Dever en su libro, la reseña que hemos hecho de esta última parte, esta última reflexión que da, es que el rol de cada uno es distinto, pero que los roles se complementan entre sí. Y entonces en esa distinción, en lo distinto que somos, un líder nunca pensará como el pastor, pero en esa diversidad debe haber una pluralidad, debe haber consenso, incluso discutir los temas y al final que sea la Biblia la que nos dé el acuerdo. Eso hace que una iglesia se desarrolle de manera saludable y eso hace también que el pastor vaya más liviano en el trabajo que tiene que hacer. Bien, amados hermanos, me ha encantado compartir esto, pero lamentablemente el tiempo ha terminado y solamente queremos dejarle con esto. Búsquese por favor el libro de Mark Dever, Una iglesia saludable, y léalo. Y también búsquese el libro de Nehemiah Cox, que se llama
ancianos y diáconos bíblicos. Por este medio yo cierro y nos vemos la semana que viene, puesto que vamos a hacer un resumen de estos 9 puntos que nos ha dado Mac Dever en su libro. Que la gracia, misericordia y paz del Señor esté con cada uno de ustedes.